Acento cumple 11 años este 17 de marzo. El 17 de marzo es la fecha de aniversario del crimen contra el periodista Orlando Martínez. Y Acento, como lo fue también Clave Digital, como lo fue 1+1, nacieron un 17 de marzo precisamente en recordación de Orlando Martínez y en homenaje a Orlando Martínez. Un medio de comunicación es una obra social de muchas personas, no de uno ni de dos. Y en el caso de Acento, luego del cierre de Clave Digital, la idea fue consultar con muchos amigos que ya venían colaborando en Clave Digital y que pasaron a colaborar desde el inicio con Acento. Uno de ellos, el primero probablemente, o uno de los primeros, fue César Pérez, sociólogo, urbanista, un trabajador del área del urbanismo en República Dominicana y de la política también, y de la construcción de ciudadanía. Y lo hemos invitado para conversar precisamente sobre ese inicio nuestro en los medios de comunicación, porque siempre ha habido un espacio cerrado, permitido nada más para unos cuantos ciudadanos. Y Acento debía ser, como lo fue Clave, un espacio abierto, multiplicador de ideas y del debate, en donde todo cabía, incluyendo las críticas a nosotros mismos. Y gracias, César, por aceptar esta conversación. Y mi primera pregunta es tu punto de vista sobre la necesidad de un medio de comunicación, que fue lo que discutimos en 2010, 2011. 2010 fue cuando decidimos. Tan pronto se cerró Clave, dijimos, vamos a sacar un medio de comunicación que responda a lo que nosotros entendemos que debe ser la comunicación social. Una de las conversaciones fue contigo. Sí. ¿Tú la recuerdas? Sí, César? Claro. Creo que fue en la Plaza Andalucía, un lugar de eso. No. Ciertamente, sí. Con Gustavo y conmigo. Sí. Nosotros decidimos que teníamos que salir. Sí. Bueno, Fausto, te agradezco mucho la invitación a iniciar este ciclo de expresión de experiencia de las personas que colaboran con ustedes en Acento y antes con Clave. Es muy significativo lo que tú dices de la fecha del 17 de marzo como fecha de inicio de esta publicación, porque recuerda una persona que fue muy amiga mía y compañero de partido, que fue Orlando. Orlando Martínez. Con el cual tuvimos muchas experiencias fuera del país, en París, Praga, Budapest, aquí, ¿no? Sí. Y es sumamente gratificante hablar de una cosa que uno siempre hace, o que hace, que es escribir en los medios. Yo creo que un medio como el de ustedes, Acento, es un medio muy importante en este país, no solamente por la diversidad de personas que escriben con la libertad con que se escribe, sino también porque de más en más la prensa escrita reduce los espacios, no solamente los espacios de la persona que escribe en esos espacios, sino que reduce el espacio que se usa, quienes escribimos en ellos, lo van reduciendo prácticamente a la nada. Y en otros países los medios escritos reducen espacio, pero tienden a mantener muchas personas que escriben con espacio lo suficientemente amplio para exponer una idea, para iniciar un debate. Aquí, desafortunadamente, eso no ha sucedido, sino que los medios van reduciéndose y prácticamente, repito, hacia la nada, por lo cual yo escribo en un medio escrito, en Oloy y en Acento. Como medio digital. Lo que pasa y naturalmente, en Hoy, mucha gente me dice, yo tengo un montón de personas que me siguen Hoy, yo digo, no, yo en Acento es donde escribo mis artículos, donde esos artículos que tú lees en Hoy, tú lo ves
prácticamente el doble de eso en acento. Ya. Entonces, algunos... Porque los artículos vienen con mucha más extensión, Claro, son más explícitos, claro, son, claro. porque es el espacio Claro. del periódico impreso es reducido. Muy reducido. Y no permite, por ejemplo, hay algunos autores que realmente hacen tendencia e introducen debate de temas. Y tú no puedes introducir el debate de un tema en 400, 500 palabras, es muy difícil. Sí. Se requiere de más. Hay algunos que abusan, escriben demasiado para mi gusto. Sí. Y cuando tú escribes muy largo, para mi gusto, tú tienes espacio a mucho hierro también. Bueno, César, esa es una batalla muy fuerte. Nosotros hemos, no es limitado, pero hemos dicho a los autores, nuestra recomendación, así lo hacemos, es que sean entre 800 y 1000 palabras, no más de ahí. Sí, no más de ahí, no porque más de ahí. Un artículo de más de 1000 palabras como que agota, ¿no? Ya. Yo se lo he dicho a algunas personas. Por ejemplo, mis artículos en hoy son, antes eran cerca de 600 palabras. Ahora aquí yo me meto en 800 y tantas, pero nunca 1000, porque después de 1000 comienza a ser ya, después de 900 comienza a ser larga. Muy largo, muy cansón. Ahora, hay personas que se profesionalizan en la opinión, incluso periodistas, que tienen artículos, hasta, por ejemplo, artículos diarios. Ramón Colombo escribe aquí en Acento y publica un artículo diario todos los días, pero es un fogarate que es muy breve, claro, ¿no? Muy breve. Entonces, pero en el caso del ejercicio periodístico de un intelectual, de un profesional, de una persona que tiene un criterio político y que da batallas en el sentido de la opinión, claro. como es tu caso, obviamente que necesita un espacio en donde no tenga limitaciones. Yo recuerdo a Hanle Hermann con su columna Con las riendas tensas, que peleaba siempre. Y luego al final llega y me dice, tenemos que publicar los artículos en Acento. Bueno, pues vamos, aquí en Acento. La tradición nuestra ha sido, y en el caso de Acento, que cuando un periódico impreso publica 5 columnas o 6 columnas diarias, aparte de su editorial, en Acento se publican 20 y 25 artículos diarios, aparte del editorial. Es mucho, ¿verdad? Mucho. Pero es que la demanda es muy fuerte. Mucho. Además, ¿cómo surgen los nuevos escritores? Hay que darle la oportunidad. Los periódicos no lo publican a nuevos. Y hay, por ejemplo, muchos temas que no se tratan en el periódico, en los periódicos escritos. Por ejemplo, de literatura, de polémica, del mundo no político y del mundo, diríamos así, no de las ciencias sociales, stricto sensu, sino de las preocupaciones intelectuales de otro orden que son muy importantes y, como tú dices, permiten que algunos muchachos y no muchachos se desarrollen. Y la única manera de tú desarrollarte es escribiendo. Claro, voces nuevas, intelectuales, estudiaron en universidades muy reconocidas del exterior, vienen a República Dominicana y no tienen dónde publicar un artículo. Envían un texto a un diario impreso y no les hacen caso porque no son conocidos. No es un nombre que llame la atención. Claro. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hacen? Buscan un periódico digital y normalmente Acento es ese periódico digital para los jóvenes profesionales, intelectuales que tienen en diferentes ámbitos puntos de vista. ¿Tú crees que el periodismo de opinión en República Dominicana es atendido, es leído, se le pone atención especialmente en el ámbito político? Yo pienso que sí. Bueno, por experiencia personal yo creo que sí. O sea, por experiencia personal sé, porque me los escriben, me comentan en lo personal, me mandan de los más altos niveles, del más alto nivel de la política, del más alto nivel del mundo académico y también del mundo político alternativo, ¿tú ves? O sea que yo noto, mira, hay experiencia una vez una persona en Jarabacoa me dice,
¿tú eres fulano de tal? Digo, sí, yo soy, mira, yo siempre te leo, es una cosa que yo siempre lo busco en el periódico. Y un día, una persona, Guarionet Aquino, ese percusionista, el percusionista muy dominicano, bonito, muy claro, bueno, sí. un día Hijo de en un supermercado sí. me aborda, me dice, mira, yo siempre esa cara tuya la he visto en los periódicos. Excelente. O sea que yo creo que siguen a alguna persona, por lo menos, quizás no sea bonito decirlo, pero yo creo que en mi caso, creo que sí, porque son muchos rectores, profesores, que me comentan, bueno, incluso hasta fuera de aquí. Usted recuerda, muchos de mis artículos lo han publicado y lo han reproducido en la prensa, me llaman del exterior. A nosotros también nos llaman para pedirnos autorizaciones. Sí, sí. Algunas revistas especializadas sí, de otros países, sí. de Estados Unidos, de Haití, de Estados otros Unidos, lugares en sí. España. Y han reproducido algunos artículos mismos, yo lo he visto que lo han reproducido, lo han traducido incluso, lo han traducido. Por lo cual yo creo que el medio de ustedes, clave, acento, realmente lo siguen y lo siguen sectores políticos importantes. Y tiene un reconocimiento y yo creo que conocen, saben de su base lo siguen definitivamente, y de seguimiento de la política. Definitivamente, porque si es mi experiencia, seguro que otros también tendrán su público, ¿no? Y que lo siguen y respetan su opinión. Y eso naturalmente lo hace el medio. O sea que el medio juega un papel importante en el mundo de la política. César, ¿y cuál es el proceso que tú sigues para determinar el tema de un artículo cada semana? Pues, tú tienes una semana completa. En mi caso yo tengo que cada día escribir un editorial. No sé cómo te lo hace. Como hacía Orlando, todos los días 1 minuto. ¿Es verdad? Sí, sí. No, Colombo era que escribía 1 minuto. No, digo un microscopio. Un microscopio. Un microscopio. Sí. ¿Cuál es el proceso? Mira, a mí escribir semanal, y cuando tú tienes un público muy exigente, porque estoy hablando de ese nivel, a veces tú lanzas el artículo hoy y ya mañana comienzas a preocuparte por el que va a escribir el día que te toque. La semana siguiente. Sí. Entonces, hay ese proceso. A veces yo lo comienzo a rumiar, ya lo tengo en la cabeza. Cuando lo tengo en la cabeza me siento y lo escribo de una vez. Pero a veces, te habrá pasado muchísimas veces, y le ha pasado a todo el que escribe, que se sienta delante de la máquina sin saber. Con la página en blanco. En blanco, y la cabeza en blanco. ¿Y de qué voy a escribir? Entonces, claro, lo que pasa es que si uno tiene una cierta formación, y a veces tú tomas temas que son de tu dominio, te sale de inmediato. Por ejemplo, si yo tomo un tema de la ciudad, un tema urbano, a mí me sale de una vez, porque esa es mi gran pasión. Sí. Y sobre la política del día, porque como uno se convierte en un cronista de la vida política diaria, cuando hay temas que son muy, muy del momento, uno tiene que escribir sobre eso, tiene el tema. O sea, el tema, a veces tú te sientas de frente a la televisión y los periodistas, y hay un programa de panel, y ese se produce un artículo. Ya. Pero tú sabes que tú no debes repetirte, y por tanto tú debes evitar volver a decir lo que ya tú has dicho. Ahora. Entonces, ¿cómo tú evitas eso? ¿Tú tienes algún nivel de control para no repetir? No creo yo que no me repita. Definitivamente no es posible tú no repetirte, no es posible. Ahora, lo que sí tú tienes que tener una buena memoria para evitar repetirte. Ya. Pero aún así, la memoria ¿cuál es el autor que no se repita? No lo creo que haya. No lo creo. No te puedo decir, Fausto, tú te repetiste aquí, pero por experiencia sé que te has repetido en algún momento. Pero algunos se repiten lo menos posible. Si tú tienes un arsenal, si tú tienes una formación cultural más o menos por encima del promedio, tú tienes recursos para no repetirte. Sí. Y si tú eres atento
para no ser repetitivo en el sentido del mismo tema, sino tomar el tema que está en discusión, en la palestra, ese. Y difícilmente te repite un párrafo, 4 palabras, te las repite que tú lo has dicho otra vez, porque también tú tienes que reforzar. Sí. O sea, tú las refuerzas con una idea que tú las repites varias veces, e incluso repetir varias veces una idea no es malo. Y a veces yo lo hago a propósito. Pero una característica de los artículos de César Pérez en su columna Ágora, que se llama Ágora antes de que existiera un mall aquí llamado Ágora. Sí, yo te voy a decir por qué Ágora. Antes, lo que quiero decir es que la columna de César Pérez tiene una característica. César Pérez da una idea al principio y dice muy claramente cuál es el tema. Pero luego ya no da referencias, no se refiere a un discurso, no cita textos, sino que hace un análisis y da su punto de vista. Es un artículo muy conceptuoso políticamente. Eso es lo que yo he visto, tus artículos. Puede ser que en algún momento te extienda un poco más y describas alguna ley, algún decreto, alguna sentencia, y ese es tu tema. Porque normalmente los temas tuyos giran sobre partidos políticos, ejercicio del poder y ciudadanía. Esa es la tónica de los artículos de César Pérez. Mira, te agradezco que lo haya interpretado muy correctamente desde mi punto de vista, porque es lo que me expresan algunas personas que escribe incluso, ¿no? Eso mismo que tú dices. Lo de Ágora, una vez, o sea, como yo soy urbanista, Ágora fue el lugar donde nació la política. Nació la política. O sea, sí. El Ágora era el lugar donde la gente se reunía y nació la política. Y discutía. Y por eso, como urbanista, le puse Ágora, porque para discusión de la política, del urbano, de la cosa que a mí me apasiona. Y yo pensaba que había descubierto el agua tibia. Y luego veo Ágora y veo un montón de columnas y de cosas que se llaman Ágora. Y después le ponen Ágora a un centro comercial. Pero no tiene nada que ver con eso, como tú muy bien dices. Mira, el artículo, esa técnica me la enseñó Carlos Dore. ¿Carlos Dore? Sí, o sea, la técnica de decir, mira, di en tu primer párrafo lo que tú vas a desarrollar. En el primer párrafo, Luis Gómez me decía. Luis Gómez Pérez. Luis Gómez Pérez me decía, yo leo tu primer párrafo y ya yo sé. Ya yo me sé tu artículo, ¿no? Y luego tú lo fundamentas. Porque, y ese es el más difícil de todos los párrafos, el más difícil es el primero, porque después que tú haces el primero ya, después, a veces yo me acuesto. Tú estás hablando de técnica de redacción. Yo hago el primero. Si yo hago el primer párrafo y me acuesto a dormir, ¿por qué? Porque ya yo tengo mi artículo. Ya lo tengo. Otra cosa que tú dices, yo cito algunos autores, muy rara vez. Muy rara vez. Muy rara vez. Sí. Lo cito y cito cifras porque esos son... Hay autores y hay articulistas que se van en cita, pero ¿y tú qué es lo que piensas? ¿Tú qué piensas? O sea, ¿cuál es tu criterio? O sea, tú tienes que lanzar una idea y además hay que ser un poquito... O sea, tú tienes cabeza, o sea, tú tienes formación. Explícito en lo que tú tienes piensas. Formación. Modesta parte, yo entiendo tener formación. Sí. Y por lo tanto, lo que yo puedo, tú puedes escribir una cosa y yo lo elaboro, porque, como decía Eco, el libro es el libro de otros libros. Nadie se inventa nada. O sea, de las cosas que tú hablas son cosas que tú has leído o has escuchado, pero tú las reelaboras, tú las recreas, ¿no? Ese es el arte, ¿no? Entonces, yo no tengo por qué llenar de citas, porque si lleno de citas, pierdes la oportunidad. Pierdo espacio. Sí, claro. Pierdo espacio con la palabra de otro. Porque además, para mí escribir estos artículos, que ustedes me fastidian con eso, es un sacerdocio. O sea, es mi militancia, es lo que yo creo. Entonces, si yo leo, yo puedo elaborar lo que creo. Entonces, también todas esas cifras, a veces yo lo sostengo con cifras, por ejemplo, con datos, cuando es elecciones, lo sostengo con datos, sí, eso sí. Pero no abuso de eso, porque si tú abusas del dato, primero no hay fluida la lectura,
Y si tú citas la cita, ¿qué es lo que tú piensas? Tienes toda la razón. Sí. Vamos a seguir hablando con César Pérez sobre su experiencia como articulista que es fundador de Acento, que estamos cumpliendo 11 años precisamente este 17 de marzo. En un momento retornamos. Los artículos de César Pérez, él los reconoce, son sobre temas polémicos. Sin embargo, hay algunos que le salen más de las entrañas. Hay algunos artículos que son y que salen por vocación. Por ejemplo, los artículos sobre el racismo dominicano, sobre temas migratorios, que a veces no son tus temas preferidos, ni los temas con que tú más frecuente tratas, pero algunos te han salido y te salen, que hasta se publican en el exterior cuando se publican esos artículos aquí. Sí. Los toman. ¿A qué se debe eso? Porque bueno, eso no te dan el mismo trabajo. No. Fíjate, en general, muy pocos artículos me dan mucho trabajo para escribirlos. Pero muy poco. Pero muy poco. Si me dan dificultad para escribirlo es, diríamos así, porque tengo mucho dato y no sé cómo reducirlo, ¿no? Por eso. ¿Cómo abreviar? Sí. Entonces, hay artículos que te salen ¿por qué? Porque son preocupaciones pero muy personal. Y también por sensibilidad. Sí. Por sensibilidad. Me eduqué en un hogar de una sensibilidad fuera de serie. Mi padre y mi madre eran gente de una gran sensibilidad. Y mi padre fue una persona que logró salir de abajo, logró hacer cierto patrimonio para educar a sus 10 hijos, mandarlo a la universidad. Y siempre tuvo muy presente que había que defender el humilde, ¿no? El ofendido, y el humillado, había que defenderlo, ¿no? Y yo tengo esa vocación de tener una gran sensibilidad hacia las injusticias. Y no hay mayor injusticia que la exclusión, Sí. que la discriminación. Sí. Que la hemos vivido todo. Yo la he vivido. A pesar de todo, la he vivido, ¿no? Entonces, naturalmente que mi padre fue muy sensible, nos educó mucho en el sentido de la identidad, de tu condición étnica y de tu origen social. Y eso naturalmente hace que cuando tuve exclusiones como a esta muchacha Lorat, ¿cómo se llama? Elena Lorat, gente que nació aquí, que vivió aquí y que le niegan el lugar donde ella ha vivido, donde ella quiere estar y donde ella ha aportado, eso realmente te conmociona el alma y tú escribes, como tú dices, que te sale. Compasión. Compasión. Pero con cuidado de no caer en el otro extremo, porque hay mucha gente que escribe con pasión, pero desbordada, y eso no creo que contribuya al esclarecimiento de un tema que a ti te parece que es importante que se conozca y que se combata incluso. Sí. Hay textos que te salen luego de haber leído un libro que te llamó la atención, También, exacto, sí. que te impactó. Normalmente en tus artículos tú a veces mencionas, pero tú tienes una preferencia más por los escritores italianos. Claro, es natural. Es natural. Yo viví en Italia, estudié en Roma, he ido muchas veces, volví muchas veces a Roma. Tengo muy buenos amigos que mantenemos en contacto, o sea, amistades viejas, compañeros de estudio. Y naturalmente los autores italianos a mí me fascinan, ¿no? Y es curioso porque yo creo que el autor político más importante que ha dado el siglo XX
que dio el siglo XX fue Antonio Gramsci. Gramsci, sí. Antonio Gramsci está considerado como el autor que más aportó al marxismo, en el sentido de darle contenido político al marxismo. Entonces, a Gramsci me fascina como esa escuela del pensamiento italiano. Sí. El Partido Comunista Italiano fue el partido más importante de Occidente, el más importante que ha dado el movimiento comunista, y estaba lleno de grandes intelectuales, que eran de ese partido. Es el partido de Palmiro Togliatti, ¿no? De Togliatti, que fue el secretario general por muchos años, Sí. luego lo sucedió Longo y luego Berlinguer. Ya. Por eso mi vivencia en Italia, leer esos autores en su propia lengua, lo prefiero, ¿no? Prefiero el comunismo italiano a todos los de otros países porque fue una referencia cultural. El único autor importante que tú has mencionado en esta conversación, aparte de estas menciones de Antonio Gramsci, es Umberto Eco, que acaba de decir hace un momento, Sí, pasó sí. casi desapercibido. Sí. Que como dice Umberto Eco, tú dijiste, que un libro es la hechura de muchos otros libros. Los libros son libros de otros libros. Exactamente. Y es un autor italiano también. Sí, autor que me fascina. Ya. Es uno de posiblemente sea el autor más erudito que yo haya leído. El más erudito. Es el más erudito que yo haya leído. Bueno, hay El nombre de la rosa, un libro de una... Es su primera novela, El nombre de la rosa, pero él había escrito sobre apocalípticos e integrados, había escrito La estructura ausente. Pero un montón. Ahora estoy leyendo un libro de él que se llama Los lugares reales y mitológicos. Ya. Que él habla de la utopía, del paraíso, donde está. Sí. Pero hay muchos otros autores. Y una última novela que escribió que se llama Uno, que es una novela, la historia de un periódico. Sí, pero hay un autor que yo he citado mucho, o mejor dicho, he citado mucho, que se llama Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, que escribió una historia. Bueno, una vez le recomendé a ustedes. Hobsbawm, sí, ciertamente. Es una cosa... Pero Hobsbawm no es italiano. Inglés. Bueno, él es inglés de origen judío que nació en Alejandría. De origen judío. Sí, que nació en Alejandría. Sí, ciertamente. Entonces, obviamente tú eres un hombre, entonces se puede decir, de la escuela italiana. Bueno, sí, para que te resulte fácil, está bien. Pero sí, es posible que de la escuela italiana de pensamiento, en la búsqueda de un modelo de sociedad que no se ha pensado, en ese posiblemente sea ese es el artículo que estoy rumiando para el próximo mes. Qué interesante. César, me gustaría saber, ¿y cuáles son los articulistas que tú lees? Bueno, yo leo a Cándido Mercedes. Cándido Mercedes, que publica los lunes aquí en Acento. Sí, leo a Segundo Inberg. Segundo Inberg, que sí, es muy bueno. Los lunes también. Leo a Rosario. A Rosario Espinal, que es compañera tuya los miércoles. Exacto. Rosario Espinal. A Luis Schecker. Luis Schecker, cuando escribe, porque escribe en el periódico Hoy. Sí, a Luis Schecker. No, y él escribe... También ha publicado aquí. Sí, ha publicado pero él escribe en el periódico ustedes. Sí. Otros autores, por ejemplo, que escribía en Acento y ahora escribe en Diario Libre, que José Luis Taveras. José Luis Taveras. Hay varios autores, a Carmen Inver. Bueno, Carmen Inver no escribe en tu periódico. No, escribe en el periódico Hoy. Escribió antes en Acento. Sí, no sabía, pero... Esos autores, claro, muchos otros que se me escapan. ¿Y leo mucho a mi hermano. David. David. Bueno, David escribe aquí en Acento. Sí, pero David escribe de literatura, Sí. Y de memoria. Él escribe muchos cuentos que a mí me gustan mucho, ¿no? Él escribe muy bien. David Pérez Núñez es el hermanito de César Pérez. Sí. No lo saben porque David tiene el segundo apellido, que César normalmente no lo usa. Sí, yo no lo uso. Son de las cosas hay varios amigos
que inicialmente su nombre era un solo, nombre y apellido y punto, no el segundo. Ni el segundo nombre ni el segundo apellido. Entonces, Ya. yo me quedé con eso, César ¿no? Pérez. Sí. No, David es un excelente intelectual, un escritor extraordinario. No, él es muy inteligente. De una finura y de una Sí, calidad bueno, sí. impresionante. Él es muy inteligente. Y muy discreto, además. Sí, sí. Él Súper discreto. no se presenta mucho, no sale mucho por ahí. Pero bueno, ¿y qué tú buscas en un escritor, en un autor de artículos de opinión? ¿Qué es lo que te atrae? Que tú dices, este yo lo voy a leer. ¿El tema? Bueno, ¿El nombre del autor? Bueno, el nombre del autor siempre influye, porque ¿qué dice Fausto? Tú vas a leer lo que dice Fausto. ¿Qué dijo Narciso? Yo leo mucho a Narciso, que no escriben... No, aquí en acento. ¿De qué escribe Narciso? En S&N. Por seguir un poco también, porque como vivimos en polémica sin referirnos uno al otro, porque nos respetamos y nos queremos profundamente. Sí. Pero siempre uno lo lee, ¿no? Y otro para ver el disparate que van a decir. También. Sí, otro para ver el disparate que dice, otro. Sí, eso yo lo busco generalmente por el tema, ¿no? Por el tema polémico. Y una cosa que yo te diría, Fausto, que quizá tú lo percibes mejor que nadie, tenemos muy poca vocación de discutir. Sí. Y aquí los autores no se leen, en general, se leen muy poco. Y evitan la polémica. Pero tú has tenido polémicas en acento con otros articulistas, sin mencionarlos. Sí, no. Pero yo me doy cuenta. Muchísimas veces, casi directo a veces. Sí, casi directo. Casi directo. Pero no lo menciona. No, porque una cosa es, alguna gente lo reprocha. Estoy confirmando lo que tú estás diciendo. Sí, exacto. Y te lo agradezco. Mira, mucha gente dice, pero ¿por qué tú no dijiste el nombre? Digo, es que si tú mencionas el nombre, inmediatamente no tienes mayor sentido. Se personaliza. Yo evito personalizar. Ya. Y aquí se personifica, se personalizan las cosas. Y los autores se leen con ojeriza por lo que dice. O sea, y a veces con prejuicio, con mucho prejuicio. Entonces, hay que evitar en lo más posible, en mi caso, o sea, no... El que lo haga de otra manera, ese es su tema. Pero a mí me parece que tú no debes personificar las cosas porque eso crea distensión y en este medio, quizá en otro medio sí, en este medio donde las guerritas entre los autores, entre los intelectuales es tan frecuente y la miseria es tan profunda, que es mejor uno evitar. Sí. Por eso la yo personalmente, ya. Nunca estoy en el medio, en lugares. No me gusta. Bueno, me acabas de decir hace un momento que una persona, el profesor Carlos Dore, tu compañero de partido, te dio las pistas iniciales de cómo escribir artículos. Pero los artículos son uno de los géneros periodísticos. Y entonces tienen una característica, tienen una norma. El artículo es un tema, es un concepto, digamos, de escritura que se refiere a la opinión personal individual de la persona que escribe. Y hay hasta la extensión, hay, digamos, versiones muy tradicionales de cómo debe ser un artículo o de cómo debe ser un editorial, que tiene una característica distinta de la del artículo, aunque se parecen, o distinta de una noticia, que es muy diferente, una estructura. Entonces, tú fuiste aprendiendo a partir de esas opiniones y recomendaciones que te hizo Carlos Dore. Bueno, no necesariamente, porque antes de eso yo escribía, o sea, y a veces me encuentro artículos de hace 50 años. Sí. 50 años. Realmente, lo que, entre tantas cosas que hablamos, mira, para escribir, no me recuerdo que me lo haya dicho a mí, no, para escribir hay que fijar lo que tú vas a decir en un primer párrafo y después no hacer demasiado idea, o sea, como tú habrás visto,
Mis artículos son una idea, y va de abajo hasta abajo. No 30 ideas, no 40 ideas como hacen muchos articulistas. Pero yo no me pongo a mirar cuál es la técnica de escribir artículos, ¿no? Lo que pasa es que uno es profesor y a uno le interesa expresar una idea lo más clara posible, lo más llana posible, para que la gente la siga. ¿Y no te ha tentado alguna vez escribir un texto de contenido como lo que tú escribes, pensando también en la literatura y en la manera de decirlo? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo atraer a un lector con una pregunta, con una frase cohete de esas que son fulgurantes? No me pregunto, porque es que uno hace esto por vocación, como yo te dije, como por magisterio, ¿no? Yo escribo porque entiendo que muy poca gente de mis concepciones políticas, irrenunciablemente de izquierda, escribe en los medios y mantiene una posición en los medios y mantiene un discurso con una referencia de clase en los medios. Eso es lo que a mí más me interesa. Ya escribir escribir para el ego, no, eso no. Pero no es para el ego. Por ejemplo, tú mencionaste que te gusta leer a José Luis Taveras. Ajá. José Luis Taveras tiene una manera de escribir un poco combinado entre la literatura y el contenido. Sí, pero entonces, es que yo creo que ese estilo es un estilo que va con la personalidad y que va con tu concepción del mundo y con tu concepción de vivir, ¿no? Mucha gente escribe para expresarse. Yo no escribo para expresarme. Yo escribo para combatir. Yo escribo para que las cosas cambien, para que la cosa mejore. Yo escribo contra las injusticias. Pero tú no tienes el mismo estilo que tiene Narciso Isaconde, a quien tú lees. Sí. O el mismo estilo que puede tener Sara Pérez, claro. A quien tú leías antes, sí, aquí en claro, Accente, claro. Y que dejó de escribir. Sí, todos tienen esos... Sí, Fausto. Pero cada quien tiene que hacer acopio de su personalidad, de lo que es. ¿Tú crees que va con tu personalidad, el estilo serio y fundamentado de tus artículos, que plantea un primer párrafo, el tema central? Mucha gente me critica, mucha gente me critica en sentido positivo. Oye, tú debes escribir más de tus experiencias, de tus cosas personales. Mira, yo te he mandado, yo creo que cerca de 1000 artículos. Sí. Y nunca me podría decir, tú lo vas a ver ahorita en tu máquina, mira, ahí tú escribiste sobre ti. No. Nunca en mi vida he hecho referencia, porque yo creo que la vida pública es una cosa y lo privado es otro. Ya. O sea, no, pero yo no me refiero a lo privado, espérate, me refiero al estilo. No, por eso. Sí, entonces, no, el estilo, muchas veces, el estilo es, repito, es, en mi caso, combate, es denuncia. Eso es. Entonces tú tienes que buscar un estilo que la gente lo lea. Yo tengo una periodista famosa, una periodista muy enjundiosa, me dice, mira, a mí lo que más me gusta de tus artículos es que son muy precisos, muy llanos, que es lo que a mí me gustaría poder escribir. Entonces yo le digo, bueno, es llano porque soy profesor y no voy a escribir con muchísimas citas, muchísimas frases cohetes para ensalzarme mi ego. Si a mí me gusta, si yo quisiera explayarme en cosas de conocimiento, lo hiciera. No, está bien, pero yo te voy a recordar ahora una periodista italiana que fue muy famosa por el estilo, Oriana Fallaci. Oriana Fallaci. Por el estilo. Sí. Su estilo era el atractivo que tenía como periodista y las cosas que contaba y las verdades que decía, pero la forma en que lo decía. Sí, Fausto, pero César. Muy bien. Hay algunos autores, quizás es un defecto y una limitación mía. No, espérate, no estoy diciendo que tú lo digas, pero es posible, que tú escribas con mayor. Es posible que el estilo sea la persona,
O sea, a mí me gusta ser discreto en muchas cosas y pienso ser, y estoy aquí porque ustedes me arrastran a esta cosa, pero yo hubiese preferido estar cortando una matica, una flor, una cosa, yo hubiese preferido, pero no puedo, primero no le puedo decir que no a los amigos, y segundo, segundo, yo pienso que también es importante que los autores, que la gente que te lee conozca alguna de las cosas de por qué tú dices lo que tú dices. Porque sí, yo creo que eso es importante, claro, y es un derecho. Yo creo que eso es y a veces yo soy demasiado riguroso, muy riguroso, y demasiado, sí, y eso me parece que es injusto. No, me parece muy bien que lo reconozcas. Sí, me parece que es injusto. Pero tu estilo no tiene que renunciar a él. Es verdad. No tiene que renunciar. Lo voy a pensar porque mira, a mí varios periodistas me han llamado. Mira, tú eres una persona que da una buena entrevista de vida. Digo, no. Mi vida, no. Mi vida personal, yo no creo que sea, esos son los vedetos para que están hablando y que los entrevistan, muchísimas cosas. No. Mira, nosotros estamos hablando de una cosa, de cómo escribo, una cosa pública. ¿Cómo escribo? Sí. No una cosa privada y no público. Sí. Ahora, pero eso habla de ti, de tu manera de ser, César. Sí, claro. Eso te define. Sí, me define, pero, ¿cómo te digo? Me define porque, como yo mismo lo dije, porque tu estilo eres tú. Claro, ¿tú entiendes? Eres tú. Ahora, hay mucha gente que el estilo es un poquito más que ellos. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa en este diálogo con César Pérez sobre esta labor de escritura semanal de artículos que él publica en donde da su punto de vista sobre los acontecimientos más relevantes e importantes que pasan en el país y fuera del país, porque a veces hay algún tema del exterior que llama la atención. En un momento retornamos en este diálogo con César Pérez, articulista en Acento y en el Diario Hoy. César, me gustaría saber, ¿hay alguna temática de la vida cultural, de la antropología, de la sociología, que tú no hayas tocado y que te gustaría escribir en algún momento y que por alguna razón no ha tenido tiempo de dedicarle atención? Mira, aparte de tus artículos políticos, por supuesto, y en tu columna. Mira, lo que sucede es lo siguiente, Fausto. Cuando un profesional se especializa, mientras más pasa el tiempo, más se aleja de su profesión. En el sentido, le explico, un sociólogo, por ejemplo. La sociología es pero muy vasta. La sociología, hay sociología del trabajo, sociología de educación, sociología de la familia, sociología de la literatura, sociología de la comunicación. Sociología de la sociología. O sea, hay infinidad. Entonces, yo me da cuenta, cuando en los primeros años que terminé de los estudios de la universidad, yo pienso que era mucho mejor sociólogo que ahora, en el sentido de que tenía era muy vasto mi conocimiento. Poco a poco, yo me he ido concentrando en el tema urbano, en el tema urbano, y con ello el tema del territorio. Pero eso es normal, esa es la especialización. Entonces, pero ¿qué pasa? Que eso te aleja de otros temas. Y además debe ser así, ¿por qué? Porque otros deben asumir otros temas. Así es. Quizás si yo tuviese tiempo, un tema que a mí me gustaría es conocer un poco más sobre la sociología del dominicano, o sea, de la sociedad dominicana. Hablar un poco más y tener un mayor conocimiento, más que conocimiento, un mayor escribir sobre eso, porque el conocimiento uno lo adquiere, uno observa, va observando y tiene su Pero ahí hay más una antropología social, por un lado, y un tema de
etnicidad que también Sí. está presente. Exacto. Y hemos tenido algunos sociólogos que han tratado el tema de la sociología del dominicano en el sentido popular. Sí. Teófilo Barreiro, por ejemplo, tú te recuerdas, Sí, que pero hacía... para mí, yo, que me excusen, pero a mí me gustaría verlo desde otra perspectiva, ¿tú ves? Ajá. Desde otra perspectiva. Sí. Por ejemplo, eso que tú dices, la etnicidad, el ocultamiento del dominicano de sus condiciones étnicas, ¿no? El racismo en la sociedad dominicana, la profundidad del racismo en esta sociedad y el conservadurismo, cómo ha lastrado esta sociedad esos temas. Pero Pero es histórico El eso. tem- Eso no es de ahora, eso es histórico. es- Eso desde el nacimiento de la República Oh. y desde antes del nacimiento de la República. aquí un negro no podía ser cura. Ujú. O sea, un negro no podía ser cura, simplemente no podía ser Pero es cura. que no es solamente que un negro no podía ser cura, es que un negro no podía entrar a los lugares sociales, exacto. ni tenía acceso a la educación. no, ni tenía Aquí acceso hasta a hace nada. muy pocos años existió la esclavitud. Claro. Y aún con la independencia, la Pero- separación de Haití, todavía había gente que defendía la esclavitud. Claro, como y un- por aquí, por ejemplo, recientemente se celebraron los 200 años de la abolición de la esclavitud, aquí con la llegada de los haitianos. Sí, pero O sea, todos esos temas a mí me parece que son muy, pero muy importantes, pero yo escogí la sociología urbana y el urbanismo como un arma política, así. de combate político. Y todo el municipalismo, tengo la satisfacción de haber sido, diríamos así, el que situó el tema del municipio como tema político en el país. Las primeras investigaciones, las primeras publicaciones aquí, se lo hice yo. Ya. Entonces, para mí, y eso lo hice cuando llegando de Italia, donde el municipalismo, donde lo urbano era un tema básico, ¿no? Y mi profesor de sociología urbana era el hermano del secretario general del Partido Comunista, que fue el encargado de la Comisión de Ciencias del Senado, Giovanni Berlinguer. Entonces, yo tomé de eso como un arma política. Y aquí comencé en el PCD a escribir sobre eso, y siempre me bromeaban y se burlaban de mí. ¿En Los el PCD? los compañeros sí se burlaban, me decían que ¿cómo no? Gambetta fue un municipalista francés y yo hablaba de Gambetta y me pusieron Gambetta y cosas. Y luego se impuso el municipalismo, la ciudad, la sociología urbana, quizás sea de los profesores de sociología urbana más viejos de aquí. Sí. O sea, más de 40, mucho más de 40 años enseñando eso, pero como arma política. Entonces, otros autores, como tú muy bien dices, trabajan otros temas. A mí me gustaría tratar ese tema. Pero la militancia política aquí, muy poco hacemos militancia política. Gente intelectual, vamos a decirlo de esa manera. Muy poco hacemos política. Muy poco en tu periódico. ¿Cuántos somos de los que tenemos esa vocación? E incluso quienes se mantienen desde una posición de izquierda con esa. ¿Cuántos son? Bueno, recuerdo que en Clave nosotros seleccionamos algunos autores para publicarle libros. Tú fuiste uno de ellos. Exacto. Publicamos un libro Sí. tuyo Sí. con una recopilación de tus artículos Sí. en el semanario Clave y en Clave Digital. Sí. Entonces, eso es limitado. Realmente mucha gente me lo pide y yo entiendo, hasta me lo exigen, pero desafortunadamente uno tiene una misión y uno se siente bastante solo en esa misión. Y no solamente eso, Fausto, sino el combate que te hacen. O sea, y que te tratan de denigrar. Porque aquí, por ejemplo, uno está, en mi caso... Cuando aborda esos temas. En mi caso, Sí. muy combatido a veces por la ultraderecha nacionalista xenófoba y por la ultraizquierda, que también es muchas veces nacionalista y también es xenófoba también. y también es reaccionaria. Yo siempre recuerdo un artículo tuyo
sobre José Francisco Peña Gómez cuando se hizo aquella campaña bestial contra José Francisco Peña Gómez para evitar que llegara a la presidencia de la República. ¿Tú lo recuerdas? Sí, se llama, más que un artículo, bueno, fue un artículo que yo luego lo convertí en un opúsculo, que fue los orígenes de las alianzas PLD-PRSC. Ya. Y ese artículo debe tener alrededor de cerca de 30 páginas. Y eso lo publicaron en inglés, lo publicaron en muchísimos sitios, porque fue contra el racismo, fue contra todo eso. Contra el tema de la y eso campaña realmente cuando hablo de Peña a mí me sale una pasión, porque Peña fue una persona que yo admiré, quise, y él fue por momentos muy condescendiente, más que condescendiente, muy reconocedor de los aportes que uno podía hacer. Entonces, pero desafortunadamente yo creo que el combate político va un poquito más reducido al combate antropológico, sociológico, todas esas cosas, ¿no? Y la sociología para mí es para hacer, para que se haga cambio, ¿no? Y en tu caso, ¿nunca te ha interesado en escribir sobre el tema cultural? Por ejemplo, tu punto de vista sobre la cultura y cómo se expresa. ¿Cuál es la expresión cultural popular en República Dominicana? No, como sociólogo, esos temas, o sea, a mí como cultura general me gustan otras cosas, ¿tú ves? Ya. La música. Pero me refiero a la música, por ejemplo. Y sí, cuando yo hablo de cultura popular, ahí está la música, está el teatro, está la danza, están manifestaciones culturales que seguro tú disfrutas. Pero yo prefiero otro tipo de música que la música popular. Es así. O sea, prefiero otro tipo de expresiones culturales, ¿no? Un defecto si se quiere, una limitación si se quiere. No, de ninguna manera. Pero disfruto eso, lo disfruto más que ponerme a discutir sobre... ¿Nunca has escrito un artículo sobre deportes tú? Ah, sí, yo he escrito dos o tres artículos sobre deporte, uno sobre cuando Pedro Martínez lo exaltaron. Al Salón de la Fama. Sí. Otro, porque mi gran pasión es el del deporte. Tú ves, ahora sí. Mi gran pasión es una de mis grandes pasiones. Mi gran pasión es la naturaleza, ¿no? Sembrar flores, y el deporte. Eso, naturalmente, del deporte, el Licey. Ya. Pero, ya lo saben, el liceísta el hombre. Pero sí, del deporte sí me gustaría, sobre el papel del deporte en la sociedad. El papel del deporte es un tema. Sí, yo he leído muchísimo, bueno, eso yo lo leo mucho sobre el deporte. Ya. Sobre los deportes y el papel del deporte. Sigo con mucha pasión el fútbol internacional, eso sí. Ya. Pero me gustaría ¿Y cómo se expresa tu pasión por la naturaleza, las flores, los jardines? Bueno, yo tengo una casa, lo que pasa, una casa en la montaña de San Cristóbal. Sí, en la montaña de San Cristóbal, que he publicado un montón, ahora si tú entras en Facebook, un montón de flores, pero nunca la casa. Nunca la casa. De fotografías. Sí, nunca la casa, porque la casa es privada. Es privada. Sí, eso no, porque no... Pero tú las cultivas. Oh, claro que sí. No hay una planta de esa hay un montón que yo no la haya sembrado. No hay una. No hay una sola. ¿Tú conoces los artículos de Carol Hoffman? Oh, claro, sí, claro. Carol Hoffman es una colaboradora de Acento. Es una bióloga. De primera. Es la compañera de uno de los articulistas de Acento, es norteamericana. Ella escribe sobre flora y fauna. Sí. En el Caribe y en la Florida también. Y es muy didáctica. Enseña mucho las cosas que escribe, tiene mucho sentido. Tiene una tendencia ahora un poco más filosófica y religiosa en los últimos artículos que ha publicado, hace ya algunos meses que no publica. Pero es que la naturaleza es espiritualidad. Espiritualidad, ¿verdad? Espiritualidad, eso es un árbol, tú ves un árbol, eso, una expresión, eso te sienta realmente. Eso tiene que ver, llegar hasta ahí, para ti, pensar que la naturaleza es espiritualidad, ¿es por los años? Toda la vida, ¿no?
Toda la vida. Toda mi vida. O sea, en mi casa yo tenía 14, 15 años y el jardín de la casa la hice yo. En mi casa materna. O sea, toda mi vida he tenido una pasión muy, pero muy profunda hacia la naturaleza. Y siempre digo que eso influye mucho, por ejemplo, en tu ser tolerante de las ideas, discutir, respetar a la gente, porque tú te das cuenta que la naturaleza es diversa. Y si la naturaleza es diversa, también tiene que ser diversa la sociedad. La sociedad. O sea, tú no puedes tener un pensamiento único, de una concepción única de sociedad. Toda concepción única de sociedad y del mundo te conduce al establecimiento de un régimen absolutista y dictatorial. Y dictatorial. Así es. Todo, no hay uno, yo no he visto ninguno. Desde el punto de vista religioso te conduce a eso. Desde el punto de vista de una religión materialista, comunista, te conduce a eso. Eso también. O sea, todo. Entonces, el punto está en buscar comprender la diversidad. Qué bueno. Porque sobre muchas cosas tenemos puntos de vista encontrados. Distintos. Ahora, a propósito, tú estuviste en La Garita allá con... Sí, claro, por supuesto. Con en La Garita, sí. Sí, tú estuviste con Juan y cosas así. Sí, yo estuve, fui invitado, tuve el privilegio de ser invitado a La Garita. Pero es otra cosa ahora. Ya. En términos de planta, de cosas, de belleza, Qué bueno. Una cosa excepcional. César, muchas gracias por permitirme a mí celebrar el aniversario de Acento en un diálogo contigo sobre este tema, en donde hemos pasado por los procesos creativos de tus artículos, tu permanencia en Acento, hasta llegar a tus pasiones. El deporte que nadie conoce, la naturaleza, liceísta además, la naturaleza y esta pasión tuya por las flores también. Qué bueno. Gracias. Es que estos periodistas son una cosa, con un caso perdido. Arrastran a cualquiera y se lo llevan de paso. No, mira cómo me metió en hablar de pasiones y cosas. Pero nada, con los amigos todo se puede. Todo se puede. Muchas gracias a César Pérez, amigo entrañable, querido. Le agradecemos mucho que sea articulista de Acento, que colabore con nosotros y que haya aceptado esta conversación. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Continuamos mañana con otro de los colaboradores de Acento. Hasta luego.